Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, todos, compañeros de los medios de comunicación. En nombre del grupo colectivo que venimos esta tarde, queremos agradecer a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el espacio y el trabajo que hemos hecho en las últimas semanas para una propuesta que leeremos a continuación grupalmente, que hemos llamado Respuesta a la Viruela Símica MX. Es un trabajo colectivo y apegado a ese texto comienzo a dar lectura y continuaremos con el resto de compañeras y compañeros. Presentación. Ante el incremento acelerado de nuevos diagnósticos de viruela símica en casi 20% semanal, quienes suscribimos esta propuesta denominada Respuesta a la Viruela Símica MX, somos voces ciudadanas, comunitarias, representantes populares, voces especializadas en salud pública, profesionales de la salud, académicas, científicas, de grupos históricamente vulnerados de atención prioritaria de la diversidad sexual y de género en México, que unimos esfuerzos frente a la emergencia sanitaria internacional de salud pública declarada por la Organización Mundial de la Salud hace 6 meses. Día con día vemos agravados los estragos en nuestro país para miles de personas y la amenaza creciente que representa para cientos de miles más. Estamos atestiguando afectaciones graves en la salud de las personas afectadas, casos cada día más graves, con complicaciones, con mucho sufrimiento y dolor, segregación, pérdida de trabajo, estigmatización y discriminación, que adicionalmente le están generando costos importantes al Estado. Afectan a la productividad económica y a los derechos humanos, que no pueden esperar más. Multidisciplinariamente hemos reunido opiniones expertas integradas en esta propuesta que ayuden y permitan a nuestro país hacer frente en tiempo a una nueva amenaza para la salud pública, actuando coordinadamente desde la voz y derecho del pueblo. Segundo, principios. Respuesta a la Viruela Símica MX está fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, leyes nacionales y tratados internacionales. Y viene la liga de toda la evidencia, no la leeré. Evidencia. Respuesta a la Viruela Símica MX parte de la evidencia y hallazgos científicos, de los protocolos existentes, de las mejores prácticas de otros países, de los mecanismos existentes hasta ahora y de los indicadores actuales de la situación nacional de la epidemia. Propuesta. Respuesta a la Viruela Símica MX contempla las siguientes acciones integrales coordinadas, uniendo el trabajo del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los estados, las organizaciones comunitarias, organismos y comunidad internacionales para dar respuesta integral y suficiente a la epidemia por viruela símica en México. 1. Coordinación de la propuesta. A. Proponemos, por su amplia experiencia y especializado conocimiento en la materia, que se conforme una coordinación nacional de esta respuesta conformada por instituciones de gobierno, academia y sociedad civil, el CINSAE, la Dirección de Atención Integral del CENSIDA, las clínicas especializadas Condesa, la OPS, programas estatales de VIH y representantes de organizaciones de la sociedad civil y poblaciones prioritarias. 2. Prevención. A. Vacunación. Contamos con evidencia científica suficiente que confirma la eficacia de las vacunas contra viruela humana y símica. Por ejemplo, las de marcas Jynneos, Imvanex e Invamune. Esta evidencia permite determinar que la vacuna es la principal herramienta de prevención de nuevos casos, aplicada oportunamente con 2 dosis a las poblaciones prioritarias, como podrían serlo personas viviendo con VIH y hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, quienes se han visto mayormente afectadas por el brote en México. Por lo anterior, proponemos, inciso 1, se asignen recursos en el presupuesto para el programa de vacunación o en el de política pública de coyuntura del presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, suficientes para la adquisición de vacunas para al menos 250,000 personas y la operatividad para aplicarlas. Inciso 2. Se cuente con el presupuesto suficiente para las campañas de difusión necesarias de vacunación por canales tradicionales y a través de redes comunitarias. Inciso 3.
Se contemplen los mecanismos existentes para la adquisición de vacunas a más bajo costo posible para generar un ahorro a la Federación a través del Fondo Rotatorio para el acceso a las vacunas de la OPS. 4. La inmediata resolución del Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS que permita la regulación, acceso e importación de las vacunas contra la viruela símica. Buenos días, soy Marcia Bella Rubín, comisionada de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Migrantes, y estamos apoyando aquí y continuamos que COFEPRIS otorgue el correspondiente registro sanitario de medicamentos alopáticos, vacunas y hemoderivados. Modalidad K, registro sanitario de medicamentos alopáticos cuyos ingredientes activos no estén registrados en los Estados Unidos mexicanos, pero se encuentren registrados para su venta en la Unión Europea, Suiza, Estados Unidos de América, Canadá y Australia, al amparo de los acuerdos de equivalencia. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores gestione las peticiones necesarias de donaciones de vacunas ante otros países y organismos institucionales. Que la Secretaría de la Salud gestione la declaratoria de emergencia sanitaria por viruela símica para poder acceder a los programas de la OPS, Fondo Rotatorio para el acceso a las vacunas de la OPS para adquisición de vacunas a menor costo. Otras acciones de prevención, esfuerzos coordinados de la Secretaría de Salud con organizaciones comunitarias especialistas en el tema para la realización de campañas de información y gráficas epidemiológicas para poblaciones prioritarias que contengan de manera clara y objetiva formas de transmisión, síntomas, centros de diagnóstico, centros de atención, medidas sanitarias de atención y tratamiento, territorialidad enfocada, campañas a través de organizaciones comunitarias y medios de comunicación con acceso a poblaciones prioritarias, campañas estratégicas a través de redes sociales y TICS para poblaciones prioritarias, campañas visuales en lugares de encuentro de las poblaciones prioritarias, en que las unidades de diagnóstico se implementen un sistema de registro y notificación a personas en riesgo de infección por exposición de personas diagnosticadas. Mensajes sobre salud sexual y prevención que fortalezcan la conciencia de la sexualidad positiva, con un enfoque de placer y de derechos humanos que propicien la inteligencia sexual y herramientas de prevención. Diagnóstico. A la fecha, la Secretaría de Salud ha registrado más de 2.900 casos confirmados. No obstante, los reportes de organizaciones comunitarias observan un subregistro de muchas personas afectadas que han sido diagnosticadas por médicos tratantes sin acceso a laboratorios, por lo cual proponemos: A. Habilitar laboratorios de diagnóstico en los estados y ciudades con mayor prevalencia, en coordinación con el INDRE, para los sistemas de información y registro epidemiológico. B. Asignar recursos del PF 2023 para reactivos suficientes y continuos que garanticen el acceso al diagnóstico en todo el territorio nacional. C. Fortalecer capacidades de los CAPACITS y SAIS para la correcta implementación y difusión de campañas de diagnóstico ante posibles síntomas y riesgos de infección. D. Habilitar y promover chat de atención, orientación e información a través de WhatsApp 24 horas atendido por psicólogos y psicólogas, profesionales de la salud, capacitadas en consejería y en las guías de atención para acompañar y orientar a las personas con diagnóstico o en riesgo de infección. E. Difundir el portal de registro de casos comunitarios. Número 4. Atención. Inciso A. Actualización de guías de atención. B. Vacunación a personal de salud. C. Capacitación a personal de salud involucrado en la atención de la viruela símica. D. Servicios libres de discriminación y estigma. E. Gestión digital de incapacidad laboral sin mención de diagnóstico y programas de apoyos para personas afectadas. F. Acceso a atención médica y antivirales que se estén usando con eficacia comprobada en otros países para el adecuado tratamiento por la infección de viruela símica. Fortalecimiento de la capacidad instalada. Debido a que las poblaciones prioritarias tienen poco acceso a servicios de salud,
Los únicos espacios públicos que actualmente ofrecen cobertura de salud y han adquirido experiencia y sensibilidad para la atención de esta población son los centros de atención de VIH. Por ello, es una gran oportunidad utilizarlos como espacios de atención y de comunicación con esta población. En este sentido, se requiere incorporar a los Capacits, SAI y otros centros de atención, diagnóstico de VIH y ITS a las acciones de prevención, diagnósticos y atención de la viruela símica. Todas las unidades de atención de VIH deberán contar con capacidad para toma de muestra de viruela símica. Si no existe esa capacidad, se establecerá la coordinación específica con otras unidades del sistema de salud para referir a la población y fortalecer con personal e insumos a quienes puedan realizar la toma de muestras. Los servicios de diagnóstico de viruela símica deben ser universales y contar con la participación de las instituciones de seguridad social. El diagnóstico se realizará con los estándares establecidos por el INDRE en las 32 entidades de la República Mexicana. Se promoverán medidas para apoyar el aislamiento domiciliario de las personas positivas, considerando sus necesidades específicas debido a que la transmisión ocurre por varias semanas. Se fortalecerá y actualizará en todas las unidades de diagnóstico de viruela símica, así como en todo el primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, el diagnóstico y la atención de las infecciones de transmisión sexual, ITS, ofertar las existentes vacunas para virus de papiloma humana, hepatitis B y promocionar de la campaña nacional de diagnóstico y tratamiento para hepatitis C. Se promoverán las capacitaciones al personal de salud en el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTI, sobre todo en primer nivel de atención. Se establecerá coordinación con servicios comunitarios y organizaciones civiles para vincular usuarios a los servicios de salud y para mejorar los canales de comunicación con la población más afectada por la epidemia. Establecer coordinación con consultorios privados anexos a farmacias para la capacitación en diagnóstico y adecuada referencia de casos. Comunicación directa y asertiva. Campañas efectivas de comunicación a población general, libres de estigma y discriminación. Campañas de prevención, diagnóstico y atención específicas a las poblaciones prioritarias y mayormente afectadas. Acciones de capacitación y sensibilización que garanticen servicios de diagnóstico, evaluación, seguimiento médico y hospitalización en los casos que se requiera en condiciones dignas, sin estigma, sin discriminación y respetando los derechos humanos. Conclusiones y resultados esperados. Optimización de la respuesta. Ahorro para el Estado. Mayor y mejor calidad de atención a las personas. Coordinación y complementariedad de esfuerzos. Disminución en desempleo y disminución de la productividad, prevenir futuros casos y generar nuevos modelos de cooperación y herramientas documentadas que sirvan para la pronta, adecuada y coordinada respuesta a nuevos brotes epidemiológicos. El exhorto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los estados, a las municipalidades, a las organizaciones comunitarias, a la ciudadanía en su conjunto, para actuar coordinadamente y en unión desde la complementariedad de responsabilidades para ejecutar y llevar a cabo esta propuesta con el fin de responder cabal e integrantemente a la amenaza de emergencia sanitaria global en México por la viruela símica, en apego a los derechos humanos y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a continuación todas las personas que firmamos, que somos aproximadamente, ¿cuántas? 2,600. Muchas gracias. Y simbólicamente hago entrega a la diputada Sodi de la propuesta Respuesta a la viruela símica. Hasta este momento el documento tiene 2,600 firmas, tanto en el portal viruelasímica.mx.org y a través de change.org en las últimas 8 horas. Agradeciendo toda la gestión que pueden hacer desde la Cámara de Diputados, desde la legislatura, por esta causa que es indispensable, necesaria y que nos está cobrando tan solo el día de ayer 4 muertes ya y que no podemos esperar más. Muchas gracias, diputada, y gracias a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Rodrigo. Agradecemos también la presencia de la diputada Salma Luébano, así como del diputado Salomón Chertorivsky.
Igualmente agradecemos el acompañamiento de quienes hoy están aquí a nombre de sus organizaciones: México Vivo, AHF, Letra S, Vive Libre, Inspira, LGBT Rights, FEMES, Impulse, entre otros. A continuación, cedemos el uso de la voz a la diputada Gabriela Sodi, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables. Muchísimas gracias, sean bienvenidos nuestros compañeros diputados, el diputado Chertorinsky, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, la diputada Salma Luevan, una gran luchadora social y una gran compañera de la Cámara. Sean bienvenidos a esta Cámara por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, quienes atentamente recibimos esta propuesta que nos han estado enviando y que hemos estado discutiendo desde semanas atrás. Es evidente que aquí tenemos las firmas de la sociedad civil como las firmas de las personas autónomas que están preocupados por este tema. Hasta el 7 de noviembre se han confirmado casi más de 3,000 casos de viruela símica en México. El 3 de noviembre de 2022, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud Federal, declaró que la posición que sostiene el Gobierno de México es que no se adquieran vacunas contra la viruela símica porque, según él, no se ha demostrado su eficacia y seguridad. Este documento nos indica otra realidad, a la cual hay que poner atención. La proporción de casos es grave, fallecen, según él, no es grave, fallecen en muy baja escala, además de señalar que el brote lleva 3 semanas de reducción, cosa que nosotros vemos totalmente contraria en este informe. Indicó el funcionario federal durante su comparecencia en el Senado. De igual forma, es importante señalar que México es el 6º país con mayor número de casos de viruela símica en el continente, siendo los hombres entre 30 y 40 años los más afectados, puesto este grupo concentra el 98% de las transmisiones. Sin dejar de mencionar a los grupos de salud comprometida como lo son las personas que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, hepatitis, las personas que han tenido trasplantes, las personas que viven con cáncer, las personas que viven con VIH-Sida, así como las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad o alguna discapacidad, por lo cual la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables atrae el caso de esta vulnerabilidad y sobre todo la afectación a los grupos vulnerables e históricamente vulnerados. Así, existe contradicción, ya que recientemente otras autoridades de salud mexicana han señalado que es importante que se vacune a la población contra la viruela símica. Sin embargo, resulta preocupante el recorte presupuestal al programa de vacunación, el cual tuvo una presupuestal de 14,021 millones de pesos, lo que significa una reducción del 50% en comparación del año pasado, sin dejar de mencionar que en años anteriores se ha ejercido solo una tercera parte del presupuesto destinado a vacunas, dejando de manifiesto el subejercicio de 2/3 de estas aportaciones presupuestales. No están en menos que es el mejor momento para que estas asociaciones y estas agrupaciones de la sociedad civil levanten la voz en esta Cámara y exijan el dinero que les corresponde constitucionalmente para la salvaguarda de su salud y para la protección de estos grupos vulnerables. Levantamos la voz junto con ellos porque tenemos trabajo realizándose de manera orquestada, como es lo que nosotros estamos promoviendo en contra del posicionamiento de la violencia sexual para infantes. Estamos trabajando en conjunto y tenemos que dejar de manifiesto que la Cámara de Diputados, junto con las organizaciones de la sociedad civil, pondrá al centro de la mesa de la discusión los temas que a la sociedad le interesan. Es claro y es evidente que aquí nos encontramos varios representantes de la Cámara buscando el día de hoy la reasignación de los presupuestos económicamente efectivos para que esta vacuna sea una realidad y no nos ocurra como la vacuna del COVID para los infantes, que fueron aplicadas cuando estas vacunas eran caducas. Así es que sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados y en este momento les pediremos que nos acompañen a la sesión para que ustedes se den idea de lo que los diputados hacen al estar discutiendo los temas prioritarios económicos de reasignación para este presupuesto 2023 y que obliguen a los demás
diputados a que ejecuten un presupuesto activo y que cumplan con su compromiso constitucional de salvaguardar la salud de los mexicanos en esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Diputada, muchas gracias. Antes de las preguntas y respuestas, me piden hacer uso de la voz la diputada Salma Luébano y el diputado Chertorivsky posteriormente. Gracias. Buenos días a todas y todes. Soy la diputada Salma Luébano, Diputrams. Quiero señalar que independientemente de las exigencias legítimas de la sociedad civil en estos meses, he estado en diferentes gestiones con toda la sociedad civil, en la cual hemos estado señalando precisamente esta falta de voluntad, esta falta de empatía y decir, ya basta porque no podemos seguirlo permitiendo. He dicho también en repetidas ocasiones y lo seguiré diciendo, vamos de la mano de la sociedad civil porque también de ahí vengo de la sociedad civil y sé precisamente de todas estas carencias que sufrimos como población LGBTIQ+. Me he reunido con el licenciado Adán Augusto López de Gobernación para externarle precisamente esta preocupación y esta necesidad. También con el doctor Centeno del ISSSTE, con nuestro canciller, que sabemos bien que es un gran aliado en esta lucha y que está trabajando precisamente sobre este tema de poder traer estas vacunas, el cual sabemos que, bueno, les quiero compartir que no está en sus manos el que no se hayan dado todas estas gestiones, pero sí el gran compromiso que tiene para nuestra población y que siempre lo ha tenido. Aquí hacer un llamado al doctor Gatell. Doctor Gatell, quiero que entienda, como lo he dicho y lo he estado señalando, al igual que mis compañeros y compañeras de la sociedad civil, no somos personas de segunda clase. Y decirles que son vidas, tan importantes son las vidas de ustedes como las nuestras. Y tienen la obligación, ¿sí? Tienen la obligación de proveer al Estado, incluyendo a nuestra población. Aquí no se trata de un tema de que si quiero, aquí se trata de un tema que tienen que entrarle y es una exigencia por parte de esta población, nuestra población LGBTIQ+, y le hago este llamado y esta exigencia que se destine este recurso para nuestra población. He estado trabajando a lo largo de meses sobre un anexo transversal para nuestra población de la diversidad sexual. Déjenme platicarles en corto de qué se trata este anexo transversal. Si bien siempre hemos estado dentro de los grupos vulnerables, al final, dentro de estos presupuestos, pues no nos tocaba nada o casi nada. La gran importancia de este trabajo, de este anexo transversal, es separar diversidad sexual de los grupos vulnerables para que nos permita tener nuestros propios presupuestos y no estemos sufriendo lo que estamos sufriendo ahorita. He estado trabajando con diferentes instituciones en el cual, se los digo con esta honestidad y congruencia que siempre me ha conducido, no han sabido hasta ahorita, dónde ha quedado el presupuesto dentro de grupos vulnerables para nuestra población de la diversidad sexual. No podemos seguir permitiendo esta falta de empatía, esta falta de voluntad, porque también es parte de esa voluntad. Por eso vengo a hacer ese llamado y a exigir, y de la mano de la sociedad civil, que se permita ya este anexo transversal que va a permitir precisamente esa vida digna para nuestra población LGBTIQ+. No es privilegios como luego se nos ha señalado, son derechos y tenemos los mismos derechos que ustedes y tenemos que tener ya nuestro propio presupuesto. Gracias a mis compañeros, compañeras, Gabriela Sodi, nuestra diputada, que es una gran aliada y siempre ha demostrado ese gran interés. Hemos estado trabajando precisamente estos temas de la mano, nuestro queridísimo diputado, y decirles que nuestro
derechos no tienen colores partidistas y lo he demostrado a lo largo de este trabajo legislativo. Desde que he estado aquí he tenido reuniones con diferentes colores partidistas con la finalidad precisamente de crear esos puentes para nuestra población. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Chertorivsky, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas, todos y todes. Y le agradezco mucho la invitación para poder acompañarles en esta conferencia de prensa, a la diputada Luébano y por supuesto a mi amiga la diputada Sodi. Me fue entregado este documento por mi compañero Aurelien. Lo suscribo. Como diputado federal, como secretario de la Comisión de Salud y como exsecretario de Salud de este país, digo que técnicamente todo lo que ustedes están planteando no solo es lógico, sino es posible, es deseable y se puede implementar. Y quiero dar un solo punto adicional a lo que ya en esta reunión ampliamente se ha conversado. El día de ayer, en la revista The Lancet, una de las publicaciones más importantes en materia de salud en el mundo, se publicó una serie sobre viruela símica en nuestro país. Uno de esos textos está firmado por el lenguaraz Hugo López-Gatell, que está más preocupado en sus textos académicos que en hacer política, pero lo importante es que la conclusión de ese texto es que además de informar a la población en riesgo, hay que vacunarla cuando la vacuna esté en posibilidades de ser aplicada. Quiero decirles con toda puntualidad que esa conclusión debe de llevar a nuestro país a ser congruente en lo que se dice. La vacuna, por supuesto que está disponible, hay que adquirirla y hay que empezar a aplicarla a la población en riesgo. Ya fallecieron 760,000 personas durante la pandemia. El 58% no debió de fallecer si las decisiones hubieran sido diferentes. Están muriendo mujeres y niños con cáncer. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo adecuado. En materia de viruela símica y de poblaciones en riesgo, atendámosla de inmediato porque cada día que pasa una vida se puede estar perdiendo. Muchas gracias y vamos a seguir apoyando. Gracias, diputado. Tenemos 4 preguntas únicamente. Muy buenas tardes, tengan ustedes rapidísimo, solo 2 preguntas y con todo el respeto del mundo. ¿No son ustedes muy incrédulos pensando que les van a dar presupuesto cuando ya lo aprobaron de manera general y no están aceptando en el Salón de Plenos ninguna modificación al respecto? ¿Sí? No quieren que se les cambie ni una coma. ¿De dónde entonces piensan ustedes que les van a dar los recursos que necesitan? Y la segunda, les reitero, con todo respeto, este gobierno ha soslayado mucho este asunto de las vacunas. Incluso sí, no da las cifras de cuántos son los que han fallecido por este padecimiento. En dado caso de que el gobierno federal se rehúse a comprar estas vacunas que ustedes necesitan, ¿de qué manera se van a preparar ustedes, se van a proteger ustedes, ¿sí?, para no contraer esta enfermedad? Gracias. Sí, nos queda claro que como presidentes de comisiones nos invitaron a la negociación de unas mesas de trabajo para presupuesto. Era una gran tomada de pelo y eso lo supimos desde el principio, pero queríamos saber hasta dónde iban a llegar con el documento que ya habían firmado el grupo mayoritario, pues ahora sí, obligándose a respetar el presupuesto del Ejecutivo. Eso ya lo sabíamos desde comisiones, porque hubo una diputada, que no quiero inferir, pero que en varias comisiones que nos tocó trabajar juntas, donde a gritos a los presidentes de las comisiones les exigía que no movieran ni un centavo del presupuesto como se había mandado, porque ya tenían firmado un documento previo de la aceptación completa del presupuesto. Entonces nos queda muy claro que era una tomada de pelo donde nos sentamos todos los presidentes de las comisiones a discutir las reasignaciones.
Pero queremos decirle a la sociedad que esto está pasando en la Cámara y que este es el presupuesto del 50% menos en vacunas para este presupuesto y que piensan no moverle una coma a este presupuesto porque es un regalo, es un pastel envenenado que van a llevar a un cumpleaños y que cada una de las velas será cada una de las vidas de estos mexicanos que tenga que ver con esta viruela y con esta nueva alteración de vacunas. Sabemos muy bien que el dinero que viene en estos presupuestos solo se ejecuta 1/3, porque los 2/3 de los dineros pues ya están en los subejercicios y lo vemos en este presupuesto del bienestar. Bajo ninguna ingenuidad, porque nosotros estamos analizando los presupuestos. Solo en bienestar, donde pregunta la diputada Luébano, hay 33.500 millones que ya están previstos sin destino, para que sean subejercidos, para que se desvíen, para que se manden a otras fuentes. Y eso nosotros doblándole, porque bienestar cae en la vulnerabilidad de los grupos de esta comisión, doblándole edad, doblando la economía y ampliando todo lo que sería el padrón de adultos mayores, sobran 33.000 millones que no tienen destino, y así lo vemos en todo el presupuesto. Lo poco que levantan, porque aquí tuvimos al Instituto Nacional de Rehabilitación exigiendo dinero, y todavía con la cara dura dijeron, claro, sí les dimos dinero, sí les dieron un punto más, cuando la inflación tiene 8.6, les debemos 7.6 a estos presupuestos. Lo que nosotros hacemos es decirle al grupo mayoritario, aquí están sus velas de cumpleaños, y aquí está su pastel envenenado. Con estas vidas ustedes le van a entregar un regalo al Ejecutivo en este presupuesto que no piensan moverle una sola coma. Gracias. Gracias, diputada. A continuación, Sí, nada más a la segunda pregunta. adelante, Alain. Me parece muy importante. Alain Pinzón, director general de Vive Libre. Me parece importante puntualizar 3 cosas en la segunda pregunta que se refiere al tema de vacunas. Hay una negativa al respecto de la eficacia de la vacuna contra la viruela símica, que está dicha por el mismo subsecretario López-Gatell, en donde él ayer entregó o se publicó una serie en donde él es participante, y en esa misma revista científica hace unas semanas se de alguna manera se muestra el resultado de que hay 19 veces menos posibilidad de infectarse de viruela símica si tienes una vacuna encima. Entonces, no nos parece coherente, número uno, ese es el primer punto, no nos parece coherente que primero le den espacio a una persona que está entregando una serie con un artículo en conjunto con autoridades mexicanas en donde están ahí posicionando como medida de contención contra la viruela la vacunación. Nos parece hipócrita. Y lo segundo es que es una vacuna que la legislación y la ley de COFEPRIS permite el uso en suelo mexicano, dadas los acuerdos de bioequivalencia desde el 2013. Esa legislación existe en COFEPRIS desde el 2013 y no la han querido retomar. Y lo tercero, nos parece también bastante hipócrita del señor que en este momento diga que están estudiando o analizando la eficacia de una vacuna que se está poniendo en sus contrapartes en Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Brasil, El Salvador incluso, ¿no? Entonces, ¿qué van a analizar? ¿Qué eficacia van a analizar si es exactamente la misma vacuna que están usando sus contrapartes en Latinoamérica? La OPS tuvo una oportunidad en México de dar vacunas y el gobierno mexicano dijo que no, porque no existía ningún tipo de ahorro a la hora de comprar esas vacunas. Entonces, están tratando de ahorrar dinero a costa del sufrimiento de muchísimas personas. Gracias, Alain. A continuación, Carlos Guzmán, de Avan Noticias. Avan Noticias de Veracruz. Por principio de cuentas, a Rodrigo, a ver si nos puede comentar. El día de ayer en la colegisladora, pues ya finalmente se hizo un grupo de acuerdo con el director de COFEPRIS. Van a trabajar la próxima semana con respecto a esto. Igual un grupo importante de la comunidad LGBT, pues estuvo en la conferencia de medios que se dio allá en el Chacalódromo. Ya tienen este acuerdo, ¿por qué no tenerlo aquí en Cámara de Diputados, siendo que en diciembre viene a comparecer el propio titular de salud que visitaba la diputada? Y para la diputada, pues finalmente, pues ver cómo le pueden hacer para presionar justamente de esta exigencia que ustedes tienen. Y la segunda, respecto a lo que tiene que ver con el tema de las equivalencias, de las bioequivalencias,
pues es, aprovechando que tenemos por ella, que fue secretaria de Salud, pues el conocimiento que tiene para que finalmente el día que venga a comparecer el secretario de Salud Alcocer, pues finalmente usted haga presión, usted sabe cómo hacerlo, estuvo mucho tiempo en la Secretaría de Salud, sabe cómo se manejan las entrañas de Secretaría de Salud y finalmente para que obtengan esta vacuna, pues esta comunidad que es muy importante y la más excluida junto con los indígenas de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Atiendo la primera pregunta. Justo el trabajo que estamos presentando esta tarde y entregando a las y el diputado es un trabajo colectivo de sociedad civil, que somos quienes estamos más cerca de las personas afectadas. O sea, en estos meses quienes hemos recibido esos casos los hemos acompañado, somos sociedad civil, y de los profesionales de salud que los están entendiendo, como el personal de la Clínica Condesa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es una propuesta integral, como comenta el diputado Chertorivsky, en la cual no solo estamos hablando de vacunas, estamos hablando de los registros que se requieren. La misma COFEPRIS, en su modalidad K, puede acceder a estas vacunas, aunque no estén probadas en México, porque su eficacia ya está probada. Antier, el ministro de Salud de Francia declaró que ya no hay casos de viruela símica, gracias a que se adquirieron 120,000, 130,000 vacunas en los meses pasados. Estamos viendo también las curvas en Estados Unidos, en Canadá, completamente a la baja, gracias a que en tiempo se adquirieron estas vacunas. Y es por esta razón que estamos levantando la voz en unísono, colectivamente, habiendo asesorado este trabajo por salubristas, por profesionales de salud, para presentar una propuesta integral a la cual estamos invitando a todos los órdenes de gobierno a sumarse. Venimos justamente con una invitación, una propuesta a sumar, con lo que creemos un grupo colegiado, que es la manera de dar respuesta efectiva, inmediata al brote de viruela símica. Y dejó el diputado la segunda pregunta. Mira, muchas gracias y voy a ser muy breve. COFEPRIS tiene todas las capacidades técnicas para poder dar el registro de emergencia a una nueva vacuna. Así se registraron todas y cada una de las vacunas de COVID que se aplicaron durante los últimos 2 años y medio. Inclusive se cometieron las tropelías de registrar vacunas como la Abdalá o la Sputnik sin tener los estudios fase 3. La vacuna de la viruela símica es una vacuna que lleva mucho tiempo ya en el mercado, es una vacuna que ha sido registrada por los organismos registrales más importantes en el mundo, con lo cual por supuesto que COFEPRIS podría dar el fast track para que tenga registro de emergencia y poderla importar de manera inmediata. Tenemos también los mecanismos para acceder a la población en riesgo, está muy bien organizada, eso no puede ser un pretexto, pero también lo que tenemos es, por primera vez, yo creo, en la historia de nuestro país, un secretario de salud que es antivacunas. Entonces, yo lo que le diría al señor Alcocer, que es que si él no quiere vacunar a sus nietos, pues que hable con sus nietos. Sus nietos, por cierto, tienen derecho a ser vacunados, es su derecho, no derecho de su abuelo a decidir, pero no tiene derecho a decirle a las y los mexicanos que no pueden vacunarse. Y en este caso el gobierno mexicano tiene una responsabilidad puntual, precisa, en importar las vacunas necesarias para que la población en riesgo que así lo desee se pueda vacunar. Gracias, diputado. A continuación, Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Ayer veladamente la Secretaría de Salud sí reconoce el aumento de esta pandemia y en su boletín asegura que es la comorbilidad la que está causando las muertes, es decir, los que tienen la viruela símica, que tienen VIH, sífilis o diabetes mellitus son los que mueren. Hay 4 muertes, 3 hombres, 1 mujer. Ya había anunciado en conferencia Gatell que estarían aquí las vacunas para este mal. ¿Qué ha pasado? Yo quisiera como una frase, una palabra, para que se fuera en la nota. ¿Qué va a pasar? Porque no va a pasar en el presupuesto, no le van a cambiar absolutamente nada, pero no quisiera que la lucha de estas organizaciones quedara aquí. Querida Maru, pues efectivamente, habíamos hablado sobre las personas de obesidad, diabetes, hipertensión, hepatitis, personas con trasplantes, las personas que viven con cáncer, VIH, sífilis, efectivamente, ¿no? Pero pues aquí no tenemos el 50% menos de reducción en el presupuesto, no aparece ni siquiera el esquema básico de vacunas, como dice el doctor Chertorivsky, pues son antivacunas, no aparece y además pues nada más se va a ejecutar 1/3
de este dinero, porque lo demás, pues bueno, siempre sufre subejercicios para desviarlo, supongo que a los siervos de la nación, a todo esto, pero definitivamente creo que tienen que hacerse responsables, porque el estar anunciando que vamos a tener un sistema como el de Dinamarca y que no está reflejado en este presupuesto, pues yo espero que ya casi cuando termine el sexenio, pues en algún momento, en alguna parte del presupuesto se verá, porque en este no está. Este presupuesto, una vez más, no tiene dinero para la salud, no tiene dinero para vacunas, no tiene dinero para medicamentos, no tiene dinero para distribución. Y creo que es importante también decirles a la sociedad civil que hoy, entre hoy y mañana, se votan si hay viabilidad de reasignar o no. Y queremos que lo escuche la sociedad civil para que tome sus decisiones en las urnas. Gracias. Gracias, diputada. Así concluimos esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias.